La palabra en Génesis, pueden buscar su Biblia, Génesis 1:26, donde habla de la creación. La creación de Dios fue revelada a un hombre que describió cómo fue cada día la creación. Génesis 1:26 dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice ahí, hagamos al hombre. Dios estaba hablando con alguien. Y ahí es donde se presenta la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creando al hombre. Donde Dios dice, hagamos al hombre. A nuestra imagen y nuestra semejanza. Todos los que estamos aquí y los que están en la calle, y los que están en la cárcel, y los que están en otros países, tienen tenemos en común que hemos sido creados por Dios. Venimos del mismo origen. Somos creación de Jehová. Él ha creado al hombre y a la mujer. Si bien hemos nacido por una mujer, todos quienes hemos nacido es porque Dios ha permitido. Y la palabra dice, el Salmo habla, mi embrión vieron tus ojos. El embrión de cada uno de nosotros vio al Señor cuando fue creado. Continúa la historia. Y está esta etapa donde Dios crea, ¿cierto?, a Adán y a Eva, los primeros hombres y mujeres creados. Dios crea este formato de familia, donde el hombre nombra a su mujer y tiene la responsabilidad de cuidarla, amarla, protegerla, respetarla. Y continúa la historia del ser humano hasta la venida de Jesucristo, que fue, ¿en qué año aproximadamente? Hace 2023 años. Me dieron la misma respuesta hace pocos días atrás. Claro, ¿en qué año? Y todo hace 2023 años. Buena respuesta. Muy bien, aproximadamente. No ha existido ni va a existir en la historia del hombre alguien que haya dividido la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. No hay otro. Aun cuando una persona no crea, sea más de índole filosófico, metafísico o piense que su mente es superior y no crea en Dios, de todas maneras va a tener que decir esto ocurrió en el año 1800 antes de Cristo o en el año 1500 después de Cristo. Lo va a tener que hacer porque Dios así lo permitió. Crea o no crea. Y nosotros también en esta tierra tenemos la necesidad y cada uno de nosotros debe tener una vida que se divida en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Todos. Y aquí está la diferencia. Antes de Cristo podríamos haber caído en la categoría de ser creyentes o no creyentes. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 16 años, hace 20 años, 19 años atrás, yo iba a la iglesia porque mis papás me llevaban y me gustaba porque la pasaba bien, tenía amigos en la iglesia, hacíamos de todo, era entretenido. Pero mentía, robaba y peleaba. ¿Era yo un creyente? Por supuesto. Creía en Dios. Pero mi vida todavía estaba en un antes de Cristo. Porque a pesar de que yo iba a la iglesia, Cristo no vivía en mí. Porque yo robaba, mentía y peleaba. Entonces, ¿yo era creyente o no era creyente? Sí. Claro que sí, era creyente. Vamos a la escritura en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
La palabra nos enseña que el creer no es algo tan llamativo ni tan importante. Sí es, el Señor pide que le creamos, pero no es el creer lo que nos diferencia del mundo espiritual de tinieblas. Dice que los demonios también creen. Entonces una persona que solo cree, ¿en qué se diferencia de un demonio? ¿En qué se diferencia de las tinieblas? Por lo menos en creernos, porque los demonios también creen. Hay algunos que creen y ni siquiera tiemblan ante el Señor. Creen, pero son altivos. Aún los demonios tiemblan ante el Señor. Podríamos llevar una vida de solo creer en Dios, teniendo un fin, el mismo fin que tiene un espíritu de maldad, porque también ellos creen y tiemblan. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él eligió a algunos para que lo siguieran. ¿Cómo se les llamaba a ellos? Discípulos. ¿Y qué quiere decir un discípulo? Aprendiz. ¿Aprendiz? Seguidor. Seguidor. Un aprendiz, un seguidor. Un alumno. Imitador. Un imitador. Muy bien. Y muchas veces entendemos que estos discípulos, estos aprendices, fueron llamados o fueron escogidos para una aventura, para salir y vivir el Evangelio por el Evangelio y para el Evangelio, para mostrarle al mundo la necesidad que tiene de seguir al Señor y salvarlos, para sanar enfermos y levantar muertos. Y la verdad es que sí. Pero no fue lo esencial para lo cual fueron llamados. Muchas veces vemos el Evangelio como esto, que claramente es parte de, pero no es la base de. Vamos a ir a Marcos capítulo 3. Y vamos a entender que si bien la vida después de Cristo es una aventura realmente, es para vivir por el Evangelio y para el Evangelio, para sanar enfermos, para visitar a la gente, pero no es solo eso, ni tampoco esa es la base. Marcos 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ahí vamos a hacer una pequeña detención. Primeramente él llama a los que él quiere, pero también dice que vinieron a él. ¿A cuántos él ha llamado que no han venido a él? Eso pasa también. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El motivo principal por el cual Él nos ha llamado es para que estemos con Él. Y luego de estar con Él, nos envía a predicar y a tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero primeramente, nuestro llamado es estar con Él. Eso hace un discípulo, un aprendiz, un seguidor, un alumno, un imitador. Y vamos a ver dos versículos en los cuales podemos entender cómo es que los discípulos realmente buscaban imitar al Señor. Vamos a ver dos. El primero está en Lucas 11. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, el concepto de aprender era algo arraigado en la vida de estos hombres. Enséñanos como también Juan le enseñó a sus discípulos. Así como nosotros somos tus discípulos y ellos eran discípulos de Juan, Juan les enseñó, enséñanos tú a nosotros. Ese es el corazón de un discípulo. No solamente quiere aprender y tiene la intención, sino que actúa. Y dice, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.
Un aprendiz pregunta, necesita aprender y nunca da todo por sabido, por conocido, por entendido. Y el maestro, en este caso Jesús, les enseña y les dice, cuando oréis, vas a orar de la siguiente manera, y continúa con una oración, que es la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. El Señor está diciendo que su yugo es ligero, su carga es liviana. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nuestra vida como discípulos es una vida de constante aprendizaje, imitación, observación, pregunta. Vamos a leer más adelante otro versículo en el que vamos a entender que muchas veces creemos que nuestra carrera como discípulos termina cuando empezamos a congregarnos. Pero dentro de congregarnos podríamos todavía estar en la calidad de creyentes y no discípulos, aún congregándonos. Porque el discípulo no solo se congrega, sino que imita, pregunta, enséñanos a orar. ¿Cómo se hace esto? Busca aprender. Lo vamos a leer más adelante. Leo el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dice, aprended de mí. Y aquí es donde podemos analizar también otro punto, en el cual muchas veces, no sé si alguno de ustedes lo ha dicho, yo lo dije alguna vez. Yo voy a la iglesia, pero a mí el Señor me enseña. La palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. No necesito nada más. El Señor es mi pastor. Entonces, ¿por qué tengo que preguntarle al encargado? ¿Por qué me tienen que corregir? ¿Y por qué me tienen que enseñar? La palabra me enseña. Pero si la palabra se argumenta por sí misma. Y empezamos a usar argumentos que sí son correctos de forma incorrecta. Yo lo hice alguna vez. Pero vamos a ver que no es así. La palabra dice que el Señor es la cabeza y Él tiene un cuerpo. Y nosotros, cada uno nos añadimos a ese cuerpo y aprendemos también ahí. Primera de Corintios 10, 31. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y esta escritura la habíamos leído anteriormente, pero vamos a avanzar un poco más hoy día. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed, el versículo siguiente del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dios ha permitido que esta carta quede dentro de la palabra. Carta en la cual el apóstol Pablo dice, imítenme a mí. Pero obviamente no dice solo imítenme a mí, dice imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nuestra vida de discípulo es una vida de imitación, de observar. Aquel hermano, hermana, que se mueve bajo los principios de Dios. Así como los hijos observan a los padres e imitan lo que los padres hacen hasta que se dan cuenta que es lo correcto y que no, o hasta que pasa alguna situación. Asimismo, en la iglesia, somos todo el tiempo observadores e imitadores de Cristo. Primeramente a través de su palabra, pero también a través de lo que observamos entre nosotros.
Ahí la importancia de ser un buen testimonio en todo tiempo. Como decíamos recién, la vida de un discípulo es mayormente una vida de imitación. Ahora la pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Por qué es tan importante diferenciar la vida de un creyente de la vida de un discípulo? Primero debemos entender, antes de la pregunta, que un creyente no necesariamente es discípulo, pero un discípulo sí es un creyente, siempre. Por algo es un discípulo, porque ha decidido. El discípulo decide aprender, no está obligado a ser un aprendiz, decide aprender. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante saber bien esta diferencia? Por lo que dice la Escritura en Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El llamado no es a ser creyentes. El llamado no es ir por la calle y predicar una iglesia. Y decir, mira, mi iglesia tiene la verdad. El llamado es ir y hacer discípulos de Jesucristo a todas las naciones. Discípulos. No solo creyentes. No personas que les agrada la parte social solamente. El llamado es ir y hacer, formar, crear discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí la importancia de ser discípulos, que es a lo que el Señor nos llamó, a nosotros ser discípulos y llamar a otros a ser discípulos. A veces usamos el arte. Mira, hay un lugar, ahora hace poco, el viernes, hubo un vértice en la iglesia en Providencia, donde hubo teatro, música, iluminaciones, una preparación espectacular para atraer gente a la iglesia. Pero el fin es que esa gente que llega a la iglesia se transforme en un discípulo, porque de nada nos serviría la iluminación, el arte y la música si la gente viene a escuchar un mensaje lindo que le llamó la atención y ¡oh, qué lindo todo, qué rica la comida! Y no son discípulos. Pueden ser creyentes, pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos. A veces vamos y repartimos comida, pero de nada nos sirve repartir comida si nuestra intención no es que ellos en algún momento sean discípulos de Cristo. A veces el Señor nos lleva a repartir comida solamente, a repartir, a amar, a escuchar muchas veces, pero no debemos perder de vista que nuestro objetivo principal es que la gente se transforme, se convierta en discípulo del Señor, a través del testimonio, a través de regalar, a través de invitar. Y vamos a terminar esta enseñanza analizando dos sucesos de la vida de un discípulo del Señor que es muy, muy conocido. ¿Quién piensan que puede ser? Pedro. Pedro. Yo creo que muchos nos identificamos con Pedro. Vamos a ir a la Escritura y vamos a ver su condición de discípulo y nos vamos a sacar algunas mentiras que a veces tenemos de lo que significa ser un discípulo. Un aprendiz, claramente. Un imitador, sí. Pero vamos a analizar dos aspectos. Mateo 16, 21 al 26. Mateo capítulo 16, desde el versículo 21 hasta el 26. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día.
El maestro está diciendo, esto es lo que vamos a hacer. No les está pidiendo la opinión, no les está diciendo qué piensan ustedes, no les está diciendo, hoy esto me pidió el Señor, el Padre, ¿qué piensan ustedes que debería hacer? No, Él les está diciendo, les está declarando que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los sacerdotes, escribas y finalmente ser muerto para resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle o a intentar convencerlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. El Señor, volviéndose, le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Concluimos que el Señor aquí está hablando a Satanás y no a Pedro, pero quien está siendo usado por Satanás para alejar a Jesucristo de la voluntad de Dios en este momento es Pedro. Lo agradable de esto y lo que vamos a rescatar es que después en ninguna parte de la Escritura vemos de Pedro una reprensión hacia el Señor de yo te sigo y tú me hablas a mí de Satanás. He dejado todo y tú me dices a mí que yo soy Satanás y que me aparte de ti porque no pongo la mira en las cosas de arriba sino en la de los hombres. No vemos en ningún momento una actitud así. Por el contrario, antes de cuestionar, antes de debatir o defenderse, vemos la actitud de Pedro en otro libro, en el libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 6, para que veamos cómo es un discípulo del Señor. Porque mi carne, refiriéndose a su cuerpo, es verdadera comida. Él es la comida, Él es el pan. Y mi sangre es verdadera bebida. En su muerte y en el derramamiento de su sangre es que somos saciados. A eso se refiere. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, refiriéndose al mismo, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y aquí vamos a hacer un pequeño alto. Ellos estaban escuchando una palabra del Señor que no entendían en ese momento y que era dura. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hasta esta instancia los discípulos no estaban entendiendo probablemente nada. Y no solamente estamos hablando de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. Estamos hablando de todos los discípulos que siguieron a Jesús, que no fueron solo 12, fueron cientos y cientos. Mucha gente no solamente creyó en Jesús, sino que también lo siguió. Probablemente no entendían nada y el Señor captó esta situación. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y aquí vamos a hacer un énfasis. Desde entonces, dice el versículo 66, muchos de sus creyentes, discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
No estamos hablando de personas que que iban solo por las sanidades, por los panes y los peces. Estamos hablando de discípulos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, les rogó, antes de leer lo que piensan ustedes, les rogó, no se vayan, vengan. Les dice a los discípulos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Los enfrentan. Y aquí es donde nos vamos a quedar. La respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un discípulo, cuando no entiende, cuando no cree, cuando está confundido o no está de acuerdo, aún así, cree en el Señor. Porque este hombre de Dios, más allá de aparentar hacer las cosas bien, se le había revelado que no había otro lugar donde él podría ir. Un creyente puede avanzar con el Señor, pareciera que lo sigue, pero cuando no le gusta algo, cuando no está de acuerdo, cuando no lo entiende, rápidamente se queda atrás. Un discípulo, aun cuando no entienda, aun cuando no esté de acuerdo, o aun cuando se pueda sentir ofendido, sigue adelante, porque entiende que no tiene otro lugar donde ir. No tenemos dónde ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un discípulo no está en una actitud de postularse al discípulo especial, aquel que no se equivoca, aquel que no comete errores. Un discípulo sabe que comete errores y sabe que lo van a retar, pero sigue adelante con sus cervillas abajo porque sabemos que no tenemos otro lugar donde ir. Es Él y su palabra y la iglesia donde Él nos ha puesto. En esta comparación, entonces vemos, como decía recién, que el discípulo no es alguien que no se equivoca, primeramente, sino que equivocándose, asume su error con humildad y mansedumbre, como decía Mateo 11:29. El discípulo comete errores, cometemos errores, pero aceptamos la corrección con humildad y mansedumbre. Y aceptar la corrección con humildad y mansedumbre no es el solo hecho de escuchar y tomar una actitud de ok, sino que es asimilar, guardar la instrucción y luego hacerlo, ejecutarlo. El discípulo tiene una intimidad primeramente con el Señor y su palabra, por la cual recibe la revelación del Espíritu Santo y a través de la iglesia es guiado para que no se confunda en pensar que algo es de Dios cuando no es de Dios. Y el Señor nos está llamando hoy día a esto, a ser discípulos. ¿En qué área de nuestras vidas todavía nos comportamos como creyentes? ¿Qué áreas de nuestra vida todavía están apoderadas por ser creyentes y no discípulos? Podemos ser por completo o quizá áreas de nuestra vida. Los quiero invitar a ponerse de pie.